Vive presenta El Valor Social. Bienvenidos amigos a este nuevo programa del Valor Social. En esta oportunidad nos acompaña como siempre nuestro panelista estable, Carlos Fernández. ¿Qué tal, José Miguel? Hola, Carlos. Y en esta oportunidad tenemos a don Carlos Quesney, abogado, experto en derecho laboral, con el cual queremos tratar el tema de las tutelas laborales. Carlos, quisiera preguntarte cuáles son los derechos fundamentales que están garantizados por el artículo 485 del Código del Trabajo. Mira, los derechos fundamentales están señalados en el 485 del Código Laboral, los que protege la tutela o acción de tutela, y es el 19 número 1, el 4, el 5, el 6, el 16. ¿Ya? Bueno, para ponerlo en contexto de la gente y no saber solo números, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos el 19 número 1, que es el derecho a la vida. Tenemos el 4 y el 5 relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, y el sexto, inciso primero, y el inciso 16 relativo a la libertad de trabajo y derecho a libre elección de lo establecido en el inciso cuarto cuando ellos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. Bueno, para poner un contexto político a este tema, hay que señalar de que la génesis de este procedimiento de tutela tiene que ver con el recurso de protección. El recurso de protección es un recurso constitucional que todos los constitucionalistas lo manejan y lo conocen, que el objeto es caucionar o proteger derechos fundamentales que han sido dañados de una u otra forma. Entonces, en la génesis de esta norma, que viene del año 2005-2004, cuando comenzaron las discusiones en el Congreso, se estableció una forma de reclamar específicamente los derechos laborales en materia laboral. Es decir, no tener que ir a la corte y hacer un procedimiento un poco más concentrado, como el nuevo procedimiento laboral, y que en poco tiempo, porque hay que decirlo, los procedimientos de tutela no duran más de 4 o 5 meses, son relativamente rápidos, e incluso menos cuando se llega a acuerdo, y en estos procedimientos se cautelan ciertas garantías constitucionales. Y en este contexto hubo varias discusiones dentro de la Cámara si se iba a utilizar esta forma de proteger los derechos constitucionales como una forma de abuso, y en algunos casos sí se han producido determinados abusos, en mi concepto, por parte de muchos empleados que, utilizando esta nomenclatura de protección a los derechos, que es un poco abierta, logran obtener su retribución monetaria, que, como lo vas a explicar también tú, puede llegar a ser 11 veces el sueldo de la persona, o sea, 11 veces, 11 meses. Lo que en un sueldo de 1 millón de pesos puede llegar a ser 11 millones de pesos. Efectivamente. Entonces no es menor. Y sobre eso quizás podemos conversar más adelante, o todo relativo a la forma del trato que deben de tener los empleadores para tratar de evitar estas acciones tutelares, porque se pueden dar en dos ámbitos, como ustedes bien lo saben. Uno, dentro de la relación laboral, y dos, con el objeto del despido de la relación laboral. Y todos estos tienen ciertos requisitos, prerequisitos, pero principalmente el empleador tiene que estar, en mi concepto, bien asesorado de abogados que le señalen este reglamento técnico, así debes de tratar a los trabajadores, porque esto ha hecho un poco un cambio dentro de la forma de trato de los trabajadores y de los empleadores en su uso diario. O sea, ya no puede ser de que un empleador, o puede ser, pero tiene los que pueden demandarlo, de que lo trate de manera golpeada, de que lesione determinados derechos en cuanto a la honra, o se podría interpretar de ese tipo cuando sean ciertas situaciones en donde son un poco complejos en cuanto al trato, en cuanto a la forma de utilizar el lenguaje, que no es menor. Entonces, esos son temas que yo recomiendo lo traten bien con un equipo jurídico, lo tengan en vista, porque ya no son los tratos que se efectuaban anteriormente. Y un maltrato puede significar, como lo señalaba recién, 11 veces el sueldo mínimo. O sea, de 6 a 11 veces el sueldo que tenga. Quisiera consultarte,
Cualquier acto que tú cometas contra una persona, sobre todo cuando el empleador está ejerciendo su legítimo derecho a administrar una empresa, ¿cualquier acto puede ser considerado lesionante de estos derechos? No, claro que no. ¿Qué es lo que te pide la ley? La ley principalmente señala de que tienen que haber indicios de alguna vulneración a los derechos que acabamos de nombrar. Y estos indicios de vulneración son los que tiene que acreditar la persona que presenta esta demanda. Ahora, para ser un poco prácticos, ¿cómo funciona el tribunal? El tribunal, para determinar los indicios, no va a hacer un gran estudio, solamente va a decir lo que dice el abogado que va a estar demandando, y principalmente va a tener a la vista el informe o la constancia en la inspección del trabajo. Entonces, si había una constancia en la inspección del trabajo donde se ha señalado, sí, efectivamente el empleado reclamó, ¿por qué? Porque interceptaron un correo mío, porque me gritaron y me denostaron, porque hicieron algún tipo de abuso en cuanto a la forma de trato o discriminación en la parte sexual o discriminación de algún tipo. Entonces, todo esto estaría dentro de los prerequisitos y el juez va a ver esto y va a decir, sí, efectivamente hay indicios, ya, y la carga de la prueba se da vuelta. Y ahora va a ser el empleador el que va a tener que señalar dos cosas, dependiendo de su defensa. Uno, que no existió esta vulneración de derechos en un caso, o si esta vulneración de derechos se dio, sí, fue justificada y fue razonable. Y para la justificación y la razonabilidad, normalmente estamos a la prueba, 1, 2, y al régimen que tenga el mismo empleador en cuanto a su ordenamiento interno. La ley habla de proporcionalidad, es una proporcionalidad entre la facultad que tiene el empleador de corregir a los empleados y la vulneración de los derechos, ¿no? Es que esta proporcionalidad que señala el legislador es netamente un tema de lo que señala el magistrado. O sea, si el magistrado señala... Ustedes saben que los magistrados en materia laboral tienen una libre facultad de asegurarse la prueba. No es como en materia civil, que la prueba es reglada. Sí. Entonces aquí la sana crítica que tiene el magistrado va a determinar si efectivamente existió proporcionalidad. Ahora, la proporcionalidad puede ser en relación al sentido común. O sea, aquí el sentido común es el que prime. Si yo le digo a un empleado, oiga, sabe que su trabajo lo está haciendo en forma negativa y todo, por favor, siga estos cánones y tiene un reglamento de funcionamiento que más o menos señala cómo tienen que llegar las personas, etcétera, etcétera. Pero si efectivamente la otra persona demuestra de que lo gritó en forma exabrupta, que hubo especies de violencia, que hubo una actuación que ha sido constante en el tiempo de descrédito y deshonra tanto a él como a su familia. O sea, las típicas que se hacían antes, que eran las denostaciones tanto activas como pasivas, ya no podrían ser. O sea, y hablo de denotaciones activas como simplemente garabatear en términos coloquiales a un empleado por no hacer su trabajo. Eso no podría darse ahora y podría ser objeto de una tutela laboral o las de tipo pasiva, que es lo que señalamos que es la violencia pasiva o ley del hielo, donde se le deja a una persona aislada de sus funciones y prácticamente no se le entrega ninguna labor y esta persona queda denostada dentro de su derecho laboral, que es como lo entiende el código. Por supuesto, Carlos. Recién mencionaste que en algunos casos el peso de la prueba va a corresponder al empleador, en este caso al sostenedor. ¿Qué ocurre cuando, porque en muchos casos es palabra contra palabra, ¿ya? ¿Qué ocurre en esos casos? ¿Qué defensa tiene, qué posible defensa tiene un sostenedor? ¿Qué pruebas puede presentar? ¿Me permite un segundo? Porque ese tema, generalmente, y aquí yo creo que Carlos va a coincidir conmigo, hay un informe previo que, o se le pide informe a la inspección del trabajo o la inspección del trabajo levanta un informe previo. Esa es la primera de las pruebas que tiene que presentarse y tiene que trabajarse directamente. Va a la inspección del trabajo, uno de los funcionarios, levanta acta de lo que está pasando. ¿Ya? Ahí es donde uno tiene que aplicarse rápidamente en lo que es la prueba de lo que está pasando dentro de la empresa. Después te toca el tema de empezar a probar a veces hechos negativos y tienes que demostrarlo por la imposibilidad de ese hecho negativo. ¿Ya? Entonces eso es lo que tiene que ir armando la defensa. Se tiene que hacer una teoría del caso que venga a prevenir toda esta situación, sobre todo cuando tú ves que hay indicios
de que pueda presentarse una tutela. Sí, mira, y es bastante interesante esto porque si se llega a dar una de estas situaciones, el magistrado, ante estos indicios evidentes de que existe una vulneración de derechos tanto al empleado como a todos, puede señalar previamente, antes incluso de la sentencia, una multa a beneficio fiscal de hasta 100 UTM, si es que no se cambia esta conducta. Vale decir, por ejemplo, que se estén viendo mails de todas las personas, mails personales, y que esos mails pertenezcan y esto esté como interiorizado dentro de la empresa sin una anuencia por parte del empleado. Entonces el magistrado puede decir, cambia esta conducta de inmediato, esto no puede ser aceptado. Buen punto. ¿Qué ocurre con los correos corporativos? ¿La empresa tiene alguna facultad de revisar los correos personales bajo el dominio corporativo del colegio? Es que aquí estamos al ordenamiento que tenga el régimen que tenga la misma empresa, y eso es importante. O sea, yo recomiendo, porque hay muchas cosas, entonces que les recomiendo que tomen un régimen propio y que hagan firmar a cada trabajador respecto del régimen de cómo se va a actuar dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque en ese momento, si efectivamente se utilizaban correos que son de la empresa y son correos laborales y usted lo utiliza, si usted tiene además el hosting de la empresa, lo utiliza normalmente y tiene al empleado que firmó un correo donde señala, sí, mis mails van a ser... los voy a utilizar de esta forma y los mails personales no los voy a utilizar por esta casilla. Entonces, si efectivamente él reclama una situación de desmedro de su libertad, en este caso de comunicación, efectivamente, entonces no cabría una posibilidad de demandar por eso, y incluso en la misma audiencia, al presentar esto, podría el magistrado desechar esta acción tutelar. Así que por eso que es importante que tengan un organigrama. O sea, están trabajando con mucha gente y este organigrama no solamente se van a ver las cosas laborales, sino que hay temas también de forma de actuar entre hombre y mujer, que está bastante en boga ahora, donde efectivamente se requiere que un profesional les diga, incluso con charlas, cómo hay que participar, cómo hay que actuar, porque los tiempos han cambiado. O sea, ya como antes nos referíamos uno a las mujeres y las mujeres respecto de uno, ha cambiado. Hay un tema de igualación que no es menor, y todo esto tiene que estar dentro del organigrama y el régimen o el ordenamiento que va a tener. Claro, lo que pasa es que el reglamento interno, y generalmente lo que hemos aconsejado a los distintos sostenedores, es que en el reglamento interno, que tienen que irlo adecuando, se establezca directamente que el correo institucional es un correo de la empresa, que lo ocupa la persona, pero es de la empresa, porque muchas veces los trabajadores, ya sea profesores o todo lo demás, tienen comunicaciones con apoderados, tienen comunicaciones con distintas personas, y eso tiene que quedar como respaldo de la empresa, esté la persona o no, porque pertenece, pero también hay que dar la facultad de que ellos tengan su propio correo personal, cosa que dentro de su correo personal puedan tratar sus temas personales. Se le establece dentro del contrato de trabajo también la prohibición de tratar temas personales dentro de lo que es el correo institucional, y como decía Carlos, el hecho de que saben y autorizan a que la empresa revise ese correo. Porque puede pasar que si no lo hace, información comercial importantísima, o en este caso información de los alumnos importantísima, queda vedada para poder ser vista por la empresa. Invercol es una empresa de servicios de gestión escolar, líder en el mercado desde el año 2009. Apoyamos a los colegios en la gestión administrativa y educativa. Asesoramos en los procesos de compra y venta de inmuebles y ayudamos a mejorar sus niveles de gestión y calidad escolar. Invercol ofrece principalmente servicios de asesoría financiera, legal, educativa y corretaje de inmuebles educativos, siempre orientados al logro de altos estándares de calidad, compromiso y seriedad. Abarcamos todas las acciones necesarias para el buen funcionamiento del establecimiento de acuerdo a la legislación vigente en el aspecto laboral, financiero y educativo. Tanto en el área jurídica como en nuestras otras áreas, nuestro acento está en la confiabilidad y seriedad de los servicios integrales ofrecidos.
Somos Invercol. Bienvenidos. Algún empleado caiga con licencia, una licencia muy larga, y es un empleado que maneja información estratégica, ¿el colegio estaría facultado tendría la posibilidad de revisar el correo de este empleado? Pero claro, llegan de repente apoderados a los colegios señalando que por correo se habían comunicado con la profesora X, que era la jefa de curso, y la persona que está de suplencia no tiene acceso a ese mail, ni lo que se había hablado en esa reunión, ni lo que se había acordado. Entonces, esos temas hacen fundamental de repente poder acceder a esos correos. Cuando la gente está con licencia, lo que tiene que tratarse es de que se recupere la salud, no de estarlos molestando a cada rato porque falta el correo, porque falta aquello, lo demás ya. Por ese lado es conveniente. Pero yo quería preguntarle a Carlos ciertos temas que van más allá. Se nos puede dar ejemplo que la gente busca de problemas, por ejemplo, de cuando se hacen acciones vulneratorias al derecho a la vida, a la integridad psíquica y física de la persona. Si tienes tú algunos ejemplos que darnos de casos que te haya tocado ver. ¿Cuáles son los casos más comunes? Bueno, en general nosotros trabajamos principalmente en temas donde hay agricultura o otras cosas, y es principalmente la denostación del trabajador. Es decir, cuando el empleador de una u otra forma le habla en forma golpeada o lisa y llanamente le dice: tú eres un estúpido, ¿cómo estás haciendo esto? En el fondo lo denosta en su honor, o por decirlo de una forma, en su forma de actuar. Y eso no está permitido. O sea, las reglas de trato deben de ser reglas empleador-trabajador, reglas donde existe el sentido común, que debemos de tratarnos en forma adecuada. Lo que normalmente se denomina el trato de patrón de fondo. Sí, eso está cambiando, tiene que cambiar. Sí, es que lo que pasa es que quiero aclarar un tema. Carlos es un abogado que tenemos nosotros en Invercol que está abocado a la quinta región, ¿ya? Y en la quinta región interior te toca mucho tema agrícola además, claro, y tiene mucha experiencia en ese tema. O sea, incluso, voy a decir casos que me ha tocado de temas tutelares, donde también le digo a los empleadores, o sea, los empleados sí están bastante atentos a estas nuevas legislaciones, al punto de que incluso algunos llegan con el caso preparado, vale decir, ¿sabes qué? Tuve una vulneración de derechos, fui a cumplir con el requisito en la inspección del trabajo, tengo ya el caso ya en la inspección y por lo tanto acreditada la vulneración, así que ¿qué me recomiendas tú? Y uno llega y al final terminamos haciendo cálculos matemáticos, cuando es por el trabajador, y cuando es por el empleador, dependiendo de la situación, se tiene que pelear o ver si se puede llegar a un arreglo. Entonces, la situación es bastante, yo creo que crítica, en el sentido de que se está utilizando este instrumento como un medio lucrativo en algunos casos por el parte del trabajador, y no sé si se está cumpliendo realmente con el espíritu de la norma, que era proteger a los trabajadores sobre estas vulneraciones a los derechos que señala el Código. Con lo que tú dices hay un tema re importante, porque fíjate que la Ley General de Educación señala entre los requisitos para ser sostenedor que la persona no puede tener en 5 años más de una acción de tutela perdida. O sea, la persona que tiene 2 tutelas, que han sido condenados en 2 tutelas, dejaría de ser sostenedor. Tendría que cambiar al representante legal del colegio. Entonces eso favorece el hecho de que te presentan la acción de tutela y los sostenedores, por el miedo a esta incapacidad que tienen, estén llegando a acuerdos. Y se favorece mucho el tema de que sea simplemente un tema matemático. Me voy, pero me saco una pasadita, podría decirse, dentro del asunto acusando tutela. Bueno, lo que tú dices es la realidad. Por ejemplo, un sostenedor trata inadecuadamente a 2 empleados el mismo día. Esos se tratan como 2 casos independientes, por lo tanto, si es sancionado por ambos casos, ¿puede perder la calidad de sostenedor? Sí, mira, es interesante esa pregunta porque dentro de los legitimarios activos de la acción se encuentran las personas, es decir, los que sufrieron esta vulneración de derechos,
y además como coayudante el sindicato. ¿Ya? El sindicato puede demandar como coayudante al empleador respecto a esto. Por lo tanto, si había una situación donde se trató mal a 5 personas, se trató mal, lo digo en forma más coloquial, claro, se vulneró los derechos a 5 personas en alguna de sus formas, por ejemplo, por las comunicaciones, por los mails, donde a veces hay varios remitentes, entonces sí, pueden ir cada una de estas personas propiamente y además coayudados por el sindicato. ¿Qué ocurre si en un caso como este una persona llega a acuerdo para no seguir adelante con el caso y el sindicato opina y actúa de manera independiente? Sí. Independiente. Eso es una de las grandes críticas que tiene el sistema. Es un tema, porque a veces los sindicatos tienen otros intereses, que sean intereses más políticos, sí, que los intereses propios de la persona. Por supuesto. Pero en general hay que decir de que los jueces en este sentido son bastante estrictos. Y es un poco derivado especialmente de la situación práctica, especialmente en Santiago. Voy a ir a Santiago porque me ha tocado varios casos en Santiago, especialmente de mineras que han tenido temas tutelares acá. Y el tema es el colapso que hay acá en Santiago respecto al tema laboral. Son 2 tribunales que hay en Santiago para ver todas las causas laborales. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el magistrado? Una vez que llega a acuerdo con uno, intenta cerrar la causa. Y el hecho de que existan motivaciones políticas por parte del sindicato normalmente no son tomadas en cuenta por el magistrado, derivado de que ya se ha cumplido la satisfacción del derecho y la vulneración se encuentra reparada. Claro, sí, en el fondo se la prueba, pero sigue siendo un legitimante el sindicato, lo que es un problema. Ahora, no es, tengo entendido, legitimante el sindicato en lo que es el caso de despido, cuando se ejerce la acción de tutela con el despido. Solamente sería el empleado en ese caso. Claro. Y quisiera a ver si podemos resumir un poco, porque nos está quedando poco tiempo, ya me dice el director. El tema entra dentro de esto, lo que es el tema del acoso laboral. ¿Qué nos puedes decir tú del acoso laboral, que es un tema muy común últimamente? Bueno, el acoso laboral es un tema en sí, o sea, yo creo que tratarlo acá requiere un programa entero, porque tiene muchos aristas, muchos bemoles, que es necesario tomar en cuenta. Sin embargo, es necesario que las personas sepan de que ha cambiado la forma de tratarnos, ¿ya? De que la forma de tratarnos dentro del tema laboral ha cambiado, especialmente hombre y mujer. Y en ese sentido, ya hay incluso el lenguaje tiene que ir cambiando, porque si no, las penas son bastante costosas y graves. Habla de suspensión, de cuando son personas entre ellos, el empleador tiene que sacar a una persona de un lugar y llevarlo a otro. Si son además aún más graves, pueden llegar incluso a temas de despido entre ellos, y después, si el empleador con él, a temas de indemnización e incluso temas de carácter penal. Por lo tanto, las aristas aquí incluso escapan al ámbito laboral, pueden llegar incluso a ámbito de acoso sexual, y ahí ya las aristas se nos escapan un poco más. O sea, lo que pasa es que también el tema del acoso es un tema que efectivamente es largo, pero podemos decir en forma breve que el acoso tiene que ver con una verticalidad entre patrón y empleado, pero también se pasa entre empleados del mismo grupo, entre ellos, ya que se pueden acosar entre distintas personas, y ese tema, más allá del tema sexual o puede ser, lleva a que se tienen que tomar medidas preventivas rápidas. Miren, el tema es súper amplio, como tú bien lo decías, y en Invercol yo creo, Carlos, que lo que tenemos que hacer es preparar un taller para que en un periodo de unas 3-4 horas podamos ir analizando uno a uno todos estos casos con ejemplos prácticos de jurisprudencia. Estaba hablando con Carlos, que tiene jurisprudencia muy interesante, y sobre todo trabajar en un taller de prevención de las figuras tutelares y del acoso laboral. Me parece muy relevante lo que dice, muy importante, porque en realidad la casuística en cada colegio es distinta. Por lo tanto, en un taller van a poder preguntar
la problemática que les ha ocurrido a ellos. Sí, o sea, para allá va la cosa, o sea, no sacamos, como bien decía, no sacamos nada con dar una respuesta ahora de cómo tiene que ser un piropo, cómo no tiene que ser un piropo. El tema es un poquito más complejo, las aristas no solamente son laborales, sino incluso penales, por lo tanto recomendamos hacer un taller para señalar cómo es la nueva forma de actuar de las personas. Para tratarlo más en profundidad. Para tratarse en la sexualidad, porque somos diferentes sexos, pero en el ambiente de trabajo hay una forma de actuar y una forma de relacionarnos que es la nueva forma, que ya no es la forma de hace 20, 30 años. Y eso tiene contextos no solamente laborales, sino incluso penales. Y para allá vamos. Perfecto. Bien, amigos, nuestro director nos está diciendo que se nos acaba el tiempo, pero quisiera dejarlos invitados para el próximo capítulo. En esa oportunidad vamos a tener invitados a la gente de Corfo. Van a venir especialmente la gente que está a cargo de la garantía por infraestructura de Corfo y nos va a hablar de todo lo que ustedes quieran saber. Así que por favor escríbanos a consultas@invercol.cl. Ahí podremos recibir todas las consultas que ustedes nos hagan sobre el tema de la Corfo para poder hacérselo directamente a Andrea y Marcelo, quienes van a venir y son miembros del comité que tiene que ver todo esto en la Corfo. Las empresas, el 90% mueren justamente porque no cuentan con una buena administración. Lo que hoy día Sadir y compañía está generando es apoyar a todo emprendedor que quiera realizar su negocio. Lo llevamos hasta que logre su objetivo. Aquí es clave permanecer actualizado. Vive presentó El Valor Social.